En la lección anterior estudiamos el interés simple, donde los intereses generados por una deuda y que no son pagados se suman a esta, pero no generan intereses. En la vida real es más común la capitalización de intereses. Así, cuando se generan intereses que no se pagan, estos se capitalizan, es decir, se suman a la deuda para así generar más intereses. Una institución bancaria presta a la empresa R.A. Limitada la suma de 100.000 pesos pagaderos dentro de 4 años, con una tasa de interés del 20% anual. Si los intereses no son cancelados anualmente, ¿cuánto tendrá que pagar la empresa a los 4 años? Escriba la tasa de interés anual como valor decimal y el número de años de plazo. Al cumplirse el primer año, los intereses cobrados son el 20% de 100.000 pesos. Escriba los intereses acumulados en el campo que se señala. La deuda crece haciendo que el total adeudado sea lo que debía en un comienzo más los intereses generados. Escriba en el campo que se señala el total adeudado después de cumplirse el primer año. La deuda actual de la empresa asciende a 120.000 pesos y sobre ese valor se generan ahora los intereses. Ahora la deuda es de 144.000 pesos y sobre ella se generarán intereses en el año 3. Al iniciar el tercer periodo, la acumulación de la deuda es de 144.000 pesos, cuyo 20% es 28.800 pesos, intereses que superan a los de los periodos pasados. Estos 28.800 pesos se adhieren de nuevo al capital para acumular la deuda. En el último periodo se observa una acumulación de la deuda que supera bastante a la que se hubiera acumulado si el interés fuera simple, es decir, si se hubieran pagado intereses anualmente para evitar que el capital adeudado pasara de 100.000 pesos. El cómputo que se acaba de hacer se simplificará más adelante mediante el uso de la fórmula de interés compuesto. Observa los gráficos para comparar la forma en la que asciende la mencionada deuda de la empresa R.A. Limitada en el caso de que pague los intereses anualmente y en el caso de no hacerlo. En el primer caso hablamos de interés simple, en el segundo de interés compuesto. Por lo tanto, el valor futuro con interés simple crece linealmente, mientras que con interés compuesto crece exponencialmente. Es bastante notable que si la deuda se acumula, el valor futuro a pagar será bastante mayor que si se pagan intereses periódicamente. Para calcular un valor futuro en general, resolveremos el siguiente problema algebraico. Una institución bancaria presta a la empresa R.A. Limitada la suma P, pagaderos dentro de n periodos, con una tasa de interés periódica IP. Si los intereses no son cancelados periódicamente, ¿cuánto tendrá que pagar la empresa dentro de n periodos? Decimos que este problema es algebraico porque damos por sentado que las variables valor presente, tasa de interés y número de periodos de plazo son conocidas y que el valor futuro a pagar es desconocido. Usando el método con el cual resolvimos el ejemplo anterior, solucionaremos este problema. Como hemos visto, los intereses equivalen a P por IP. Observe que tanto en la columna capital adeudado como en intereses se repite la variable P. Por ser común en los dos términos podemos sacarla como factor común. Para llenar el paréntesis dividimos cada uno de los términos de la suma por el factor común P. Escriba el valor obtenido donde se señala. Se escribe el signo más después del 1, ya que ese es el signo que está después de P. Ahora el término que corresponde a los intereses se divide por el factor común. Escriba la expresión resultante en el campo señalado. Ahora complementaremos el total adeudado. Hemos calculado así el total adeudado al cumplirse el primer periodo. Hagamos lo propio para el periodo 2. Resultante en capital adeudado como en intereses, se repite el producto P por 1 más IP como se resalta. Para hallar lo que va dentro del paréntesis, dividimos el capital adeudado y los intereses entre el factor común que se extrajo.
Como las expresiones que dividimos son iguales, el resultado de la división es 1. Repita el procedimiento para los intereses. Escriba la expresión resultante donde se indica. Observe que el factor 1 más IP se repite 2 veces. Recuerde que el exponente de cada factor es 1. Hemos escrito en la columna total adeudado la expresión que hemos deducido. Si repitiéramos el procedimiento para un tercero, cuarto, quinto periodo y más, encontraríamos esta coincidencia también. De esta forma concluimos que el valor futuro que se deberá pagar por un préstamo que tenga interés compuesto está dado por la fórmula mostrada. También esto se aplica a inversiones con interés compuesto, ya que se puede saber la cantidad futura de la cual dispondrá el inversionista. Gracias al factor 1 más IP elevado a la n, decimos que el valor crece de forma exponencial, lo cual quiere decir que los intereses de un periodo son mayores que los de cada uno de los periodos anteriores por separado. Para este caso, cualquier variable puede ser incógnita, por lo tanto se despejará esta según se requiera. Retomemos el ejemplo del comienzo de la lección para resolverlo usando la fórmula mencionada. Como primer paso, entonces, se despeja la variable incógnita, en este caso es f, el valor futuro. Luego se reemplazan los datos conocidos en la fórmula. Luego se resuelve la potencia, es decir, se calcula el valor de 1.2 elevado a la 4. La potenciación es una operación que tiene prioridad sobre la multiplicación, por lo tanto, esta se lleva a cabo primero. Luego se lleva a cabo la multiplicación que faltaba para finalmente encontrar el valor que buscábamos. De esta forma concluimos que dentro de 4 años, la empresa RA Limitada pagará 207.360 pesos a la corporación que le prestó dinero. Suponga que usted invierte la suma de 400.000 pesos en un CDT que le paga intereses cada trimestre con una tasa del 3% trimestral. Si usted renueva cada trimestre el CDT, de tal forma que reinvierte el capital y los intereses, al cabo de cuántos trimestres dispondrá de 477.621 pesos. En el presente ejemplo se pide calcular el plazo del CDT en mención. Sabiendo que la incógnita es n, se despeja esta variable de la fórmula de interés compuesto. Recuerde que la fórmula de interés compuesto dada al comienzo y esta son equivalentes, aunque escritas de diferente forma. A continuación se reemplazan los datos en la fórmula. Los valores dentro de los paréntesis se calcularán antes de hallar los logaritmos. Ahora calcularemos los valores indicados dentro de los paréntesis. Se calculan en este paso los logaritmos y se escriben sus valores. Para calcular los logaritmos en cuestión puede usar la calculadora de Windows. Calculemos los logaritmos. Por último se realiza la división de los valores encontrados para hallar el número de periodos de la inversión. En conclusión, se requieren de 6 trimestres para que al invertir 400.000 pesos con interés compuesto se obtenga un total de 477.621 pesos. Ahora resuelva los ejercicios propuestos usando la fórmula de interés compuesto equivalente que corresponda. Recuerde pulsar sobre el botón que representa la incógnita para que se despliegue la fórmula pertinente. Se invierte en un certificado de depósito a término CDT la cantidad de 400.000 pesos. Si la tasa de interés es de 2.1% mensual y al final del plazo del CDT los intereses eran de 25.732 pesos, ¿cuál era el plazo de dicho CDT? Una empresa solicita un préstamo a una institución bancaria para pagarlo junto con los intereses dentro de 6 trimestres. El banco le cobrará el 7.5% trimestral y al final del plazo la empresa deberá pagar la suma de 138.897 pesos. ¿Cuál fue la cantidad que el banco le prestó a la empresa? Según la empresa Asociados y Compañía,
Sus acciones se incrementarán en un 4% mensual durante los próximos 6 meses. Si un accionista compra acciones por valor de 330.000 pesos, ¿de cuánto dinero dispondrá en el mencionado periodo? Calcule la tasa de interés anual compuesto de un préstamo que concede un prestamista a una persona si dicho préstamo es por la suma de 150.000 pesos y al cabo de 2 años el prestatario pagó 208.860 pesos.